las 8:21 de la mañana. Está ahora con nosotros, recibimos la visita del señor Juan Pedemonte Hernández, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Nuevas Embarcaciones del Perú. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, señor. A ver, explíqueme un poquito qué es esto de trabajadores de nuevas embarcaciones. Buenos días. Buenos días. Le agradecemos habernos invitado a este espacio. No, con mucho gusto. Para poder llegar a las autoridades y a nuestros afiliados. Nosotros somos un sindicato único de nuevas embarcaciones, son las que se construyeron del 90, 91 para acá. Ya. Hay más de 300 embarcaciones. Y que tienen algunas características especiales. Sofisticadas. Son más modernas. Modernas con las últimas tecnologías, ya. Donde el trabajador está protegido con todas sus leyes. O sea, son embarcaciones que están completamente oficializadas, digamos, y cumplen todos los requisitos que la ley les plantea. Bueno, ¿y cuál es el problema? A ver, según este sindicato y los trabajadores que lo componen, están atravesando por una situación difícil. ¿En qué consiste esto? Nosotros, ante el cambio de ministro que se presentó en julio, queríamos exponerle toda la problemática del sector, con la finalidad de que se corrija y exista un buen entendimiento entre el Estado, los trabajadores y los empresarios. Pero sucede que no nos atendió, entonces sacamos un pronunciamiento con la Federación de Pescadores del Norte. La Federación de Pescadores del Norte son los trabajadores de las embarcaciones de madera y nosotros somos de las nuevas embarcaciones de fierro. Entonces nos unimos y sacamos un comunicado, le exigíamos al ministro que nos escuche nuestra problemática. Ahora, ustedes se dedican a la pesca, digamos, masiva para que ésta se convierta después en harina de pescado. ¿También hacen pesca para consumo humano? Sí, también estas empresas tienen fábricas conserveras, fábrica de congelado, y exportan al extranjero y también venden del Furel y la Caballa. ¿Cuál es el problema? A ver, el problema en sí es lo siguiente, que los armadores de las embarcaciones de madera, a sus trabajadores, un 80% no cumplen con las leyes sociales que tenemos nosotros, por ejemplo. Entonces los maltratan. El otro problema que se presenta es que el fondo de jubilación del pescador, nosotros somos pescadores que aportamos al fondo de jubilación de la Caja, y la Caja actualmente está en liquidación, está en el Congreso. Entonces pedimos al Congreso que de una vez se pronuncie sobre la nueva ley de jubilación para pasar a la ONP, porque nosotros los activos estamos aportando, pero toda esa plata se va y le pagan a los jubilados y no hay un solo sol cuando nosotros nos quieramos jubilar. Entonces eso es lo que pedimos también nosotros como representantes de los trabajadores, asegurando cuando acabe la vida útil de nuestros trabajadores puedan ellos embarcarse y jubilarse con una pensión digna. La otra es el problema de la 1084. En el problema de la 1084 hay empresarios, armadores industriales que se han cumplido con liquidar a sus trabajadores conforme señalaba la liquidación, hacerlos rotar, pero algunos no han cumplido y se está distorsionando todo el problema de la 1084. Entonces eso invocamos al Estado que la haga cumplir y aplique las sanciones que se merece a fin de que estos señores industriales cumplan. El otro problema que tenemos, que es grande también, el ingreso de las embarcaciones de menor escala que pesquen con redes de cerco industrial dentro de las 5 millas, donde, como son redes ciegas, agarran lo que es el furelito, la caballita, la cabeza. Están todavía en pleno proceso de crecimiento. Así es, las 5 millas son bancos naturales que se deben conservar para el consumo humano. Claro. Ahí habitan los peces mayormente de consumo humano, pero si vamos a aceptar que se
introduzca las embarcaciones con redes ciegas, vamos a acabar. Habrá hoy, mañana y pasado y después no va a haber. La devastación del mar en realidad. Así es. Entonces todos eso queríamos que el ministro nos escuche para poder dar alternativas. Bueno, estoy seguro que en este momento él o alguno de sus asesores debe estar escuchando RPP, así que, ministro, por favor, a ponerse las pilas, a embarcarse en la conservación y preservación del mar y también, por supuesto, en la seguridad de la vida actual y del futuro retiro de los pescadores. El factor humano en ese sentido también es muy importante, ¿no? ¿Cómo ha quedado el tema de la caja? La caja actualmente se encuentra en liquidación, pero hay más de 20 meses de pensiones que se le debe a los jubilados, hay más de 7.500 jubilados. Y una vez que se liquide, ¿cómo quedan ustedes? Eso es lo que en el Congreso, el Ejecutivo anterior le envió un proyecto de ley, el 4506, sí. Bueno, que después fue alcanzada y fue observada. Entonces actualmente está en manos del Congreso actual. Queremos que eso se agilice en el Congreso para poder solucionar el problema álgido que están pasando los hermanos jubilados. Nosotros como activos seguimos aportando, pero cuando nos llegue nuestra jubilación estamos preocupados en eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señor Juan Pedemonte Hernández. Hemos captado, y creo que el público también ha entendido el severo problema por el cual ustedes atraviesan y que tiene que tener una resolución más o menos pronta, porque en definitiva estamos pensando pues en el destino de las personas que ya puedan jubilarse y no quedar a merced de nada, en la calle, en definitiva. Muy bien. Ya. Dígame, señor. Lo último, sí, muy importante decirle que se debe de alimentar al pueblo. Estamos con esa política también de llegar con el alimento al pueblo, pero eso sentémonos en una mesa, el Estado, los armadores y los trabajadores. Queremos apoyar, nosotros como nuestros afiliados dicen, no, sí, para los hermanos trabajadores queremos apoyar. Si el gobierno va a poner unas normas, vamos a respetar esas normas, pero queremos apoyar con la política, llegar con el pescado de consumo humano, con los gobiernos regionales, todo. Es una vieja aspiración que todos tenemos en realidad y que no se llega a cumplir, es decir, sigue siendo muy caro el precio del pescado, sigue siendo escaso y no estamos teniendo una política de preservación de nuestros recursos, que ese es el otro tema. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Juan Pedemonte. Gracias. Son las 8:29 de la mañana, vamos a hacer una pausa.